a través de nuestro ministro pastor Benjamín Marrum. Adelante, pastor. Buen día. Buenos días, hermanos. Qué gusto estar esta mañana para compartir la palabra. También ver a la mayoría de la iglesia aquí. Sé que si algunos no han podido venir será por alguna razón de fuerza mayor. De todas las maneras, nosotros estamos también compartiendo, transmitiendo nuestro culto, no para que los hermanos se acomoden allí, sino para que los que por alguna causa de fuerza mayor están en alguna otra ciudad o se encuentran por alguna situación imposibilitados para venir, puedan seguir alimentándose. Pero no hay nada como estar aquí, congregarse, compartir con los hermanos. Esa es una gran bendición. Y es diferente porque esa es la práctica de la fe, el desafiar toda situación y todos los pensamientos para poder estar aquí confiando con una convicción de creer en Dios, también de ser conscientes de nuestra necesidad espiritual. Es un ejercicio que fortalece no el cuerpo, sino el espíritu. En la Biblia dice, el ejercicio corporal para poco aprovecha. Aprovecha, pero para poco, en comparación con el ejercicio espiritual. Entonces, si nos ejercitamos para la piedad, eso traerá gran provecho en todos los sentidos. También para los que son amantes del fitness, también los que se ejercitan para la piedad tendrán la fuerza en el corazón para tener la disciplina y la salud, ¿no? También en el cuerpo. Entonces, si no fuera por eso, de ninguna manera el corazón que es inconstante, que es inestable o que es débil, podría jamás ejercitarse de ninguna manera, ni para la piedad, ni para el cuerpo. Entonces, bienvenidos, qué gusto que estén aquí. Vamos a abrir la Biblia para ver la palabra de esta mañana. Primer libro de Samuel, primero de Samuel, capítulo 2. Primero de Samuel, capítulo 2, del versículo 12 en adelante. ¿Listos? Dice así, primero de Samuel, capítulo 2, verso 12 en adelante, dice, los hijos de conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomaré de ti carne cocida sino cruda. Y si el hombre le respondía, quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se le traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas, y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes?
porque yo oigo de todo esto del pueblo, porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaba en Egipto en casa de Faraón? Y yo elegí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso y llevase ephod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel, y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. El varón de los tuyos que yo no corte de mi altar será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor, y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finees, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré a un sacerdote fiel, que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí, ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues a alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Hasta ahí. Esa es la historia de Elí y sus dos hijos. Nosotros vemos aquí el juicio de Dios contra Elí y contra su casa. Un juicio muy duro, muy fuerte. Y algunos dirían, bueno, es que estaban bajo la ley. Este juicio no tiene nada que ver con estar bajo la ley. Este juicio no es en realidad un asunto que Dios dirigió así porque, bueno, era la época de la ley, de ninguna manera. ¿Qué pasa? Nos habla un poco también sobre la llegada de Samuel a la casa de Elí. Elí era sacerdote, pero la Biblia dice algo de Elí muy interesante. Dice de Elí que ponía una silla en el santuario del tabernáculo para que con esa silla descansara mientras él ministraba o los sacerdotes ministraban. Eso es raro porque la Biblia nunca manda que el sacerdote haga de esta manera, como que sentarse mientras es el tiempo del ministrar, del ministerio. Entonces podemos ver el corazón de Elí es un corazón muy flojo, muy holgado, muy dejado. Y entonces durante su ministerio, pues él se sentaba a descansar. ¿Y qué pasaba? Sucedía toda clase de desastre, de desorden y también de menosprecio a Jehová. Porque si el mismo sacerdote menosprecia a Jehová, pues ¿cómo no va a menospreciar a Jehová todos los que están con él, todos los que sirven con él? Luego entonces, por más que era un sacerdote, podríamos decir desde el punto de vista bíblico, corrupto. No que no fuera sacerdote de Jehová, lo era. Porque el don del Señor, que es irrevocable, no dejó de manifestarse a través de él. Sin embargo, Dios en algún sentido, aunque respaldaba el ministerio de Elí, por respaldarse a sí mismo, pero en realidad Dios no estaba con Elí, porque el corazón de Elí estaba lejos del Señor. Entonces, ¿qué pasó? Dice la Biblia que había una mujer, Ana, que tenía gran dolor en su corazón por no poder concebir un hijo, su esposo Elcana. Pero ¿qué dice la Biblia? Que Ana tenía una mujer, Penina. Ustedes han escuchado mucho sobre ella, ¿no? Esta mujer, algunos, no todos, pero algunos de los hermanos antiguos han escuchado esta historia de Penina, porque Penina molestaba a Ana, la torturaba, la atormentaba, presumiéndole que ella sí podía tener hijos, pero que Ana no podía tener hijos. Entonces, ya que Ana no podía tener hijos,
la que había levantado hijos en la familia no era Ana, la esposa del Cana, sino Penina, una concubina del Cana. Entonces, ¿por qué? Pues esto venía de Jehová. Penina, que continuamente afligía a Ana, presumiéndola, menospreciándola, y el Cana, muy buen hombre. El Cana llegó y habló con su mujer y le dijo: Ana, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos, ¿no? Que 100 hijos, que 1000 hijos. Y entonces el Cana trataba de convencer a Ana de que se sintiera bien, pero es que Dios quería que Ana concibiera. A veces nosotros, cuando vemos las aflicciones, solamente creemos que Satanás nos quiere afligir, ¿no? Y ese diablo malvado que me está afligiendo, que no me deja ser feliz y estar cómodo. Habría que meditar si realmente es el diablo o no será Dios que nos está picando para que podamos concebir, para concebir la voluntad de Dios en nuestra vida. Nunca la comodidad se ha llevado bien con la fe. Nunca la comodidad ha sido amiga de la fe. Más bien siempre la comodidad es como un veneno para el cristiano. Es la forma más eficiente y más mortal de persecución contra la iglesia. La forma de apagar más el evangelio no es las dificultades. Las dificultades, las adversidades, las persecuciones nunca apagaron la llama del evangelio. Estas siempre fueron las que lo avivaron. Avivaron a la iglesia, avivaron el evangelio. En todo tiempo, un mundo perseguidor del evangelio ha provocado una iglesia fervorosa por el evangelio. Y finalmente, el evangelio siempre ha crecido en medio de persecuciones, no se ha disminuido. En el tiempo en el que perseguían a los cristianos y los cristianos se escondían en catacumbas, mientras que el imperio veía la manera de eliminar esta plaga, la plaga se esparcía más. Y entre más mataban cristianos en los coliseos, también más se multiplicaban. Y el testimonio de aquellos cristianos que morían cantando himnos y que morían alabando al Señor y dando gloria al Señor, convencía más a las personas que los iban a ver por el morbo, pero cuando veían esos testimonios, más personas les daba curiosidad por conocer cuál era esa esperanza que los cristianos tenían, que incluso habían vencido a la muerte. Ni con la muerte los podías vencer ni someter. Por todas las eras, las naciones han sometido a las naciones por miedo a la muerte, ¿no es así? Siempre una nación somete a la otra a través de un ejército que por la amenaza de la muerte tiene sometido a otro reino. Pero cuando tú no puedes someter a alguien bajo el miedo a la muerte, ¿cómo podrías someterlo entonces? Los cristianos que han vencido a la muerte por medio de Cristo no pueden ser sometidos de ninguna manera, porque la muerte no es un enemigo para nosotros mortal, ¿no? No es en realidad algo que nosotros nos pueda derrotar. Por eso, al ver aquel testimonio, cuántos cristianos nuevos nacían todo el tiempo, aunque mataban miles, pero 10,000 se convertían. Nunca fue la incomodidad, la persecución, la dificultad el motivo de que la iglesia se apagara. El motivo de que la iglesia se apagó más fuerte que en todas las eras fue cuando se oficializó el cristianismo y se hizo el catolicismo, se le confundió con el catolicismo, ¿no? Y se hizo el catolicismo la religión oficial del imperio. Ahí fue donde empezó la gran corrupción y la casi desaparición del evangelio que conocemos hoy. En realidad, nunca fue la persecución, la dificultad, sino siempre fue la comodidad. Por eso a veces Dios permite peninas. En el libro de Hechos aparece que los cristianos solo querían predicar el evangelio entre los judíos, solo querían predicarle al pueblo de Israel y no querían moverse de su lugar. ¿Qué pasó? Se desató una penina. Empezó la persecución contra los cristianos de parte del celo de los religiosos, de los fariseos, de los saduceos. Cuando comenzaron a perseguir a los primeros cristianos, entonces fueron esparcidos, dice la Biblia. Y por todo lugar donde eran esparcidos, iban predicando y testificando las buenas nuevas del reino. Entonces, en realidad, a veces una esparcidita no nos hace mal, ¿no? Y en la iglesia de Antioquía, una iglesia de gentiles, no una iglesia de judíos. Una iglesia de estas iglesias raras donde había puras personas no judías que habían recibido la salvación. Digo raras en aquel tiempo, ahora son las más comunes. Fueron las primeras en enviar misioneros a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasó?
de la mano de un hombre que perseguía a la iglesia, que era judío recalcitrante. Pablo, que era Saulo de Tarso antes, pero que después lo conocieron como Pablo. El apóstol Pablo junto de la mano con Bernabé. Luego orando la iglesia, entendiendo que la voluntad, porque esta iglesia era una iglesia que llevaba comunión con Dios. ¿Qué llevaba esa iglesia? Era una iglesia que se acercaba a Dios. De ahí nació una necesidad del corazón de Dios en ellos. También fue en esta iglesia donde se les llegó a conocer cristianos por primera vez a los cristianos. El pueblo, en realidad el nombre cristiano no es un nombre que nosotros nos dimos. Nosotros, entre nosotros, ¿cómo se llamaban? Los santos, los justos. ¿Por qué? Porque ese nombre no por ponernos un nombre, sino porque era el testimonio de nuestra fe. El creer que la sangre de Jesucristo nos había lavado de nuestros pecados. Nadie puede ser santo sino solamente por medio de la sangre de Jesús. Un loco solamente puede decir por una de dos razones que es santo. Porque está loco y cree que no peca y que realmente es inmaculado, ¿no? O porque sabe que Cristo Jesús lo dejó limpio y santificado y justificado para siempre. Entonces, esa era la forma en la que los cristianos se conocían y se identificaban. ¿Tú eres justo o pecador? Ah, yo soy justificado, eres mi hermano. ¿Por qué eres justificado? Ah, porque Cristo Jesús murió por mí. Ah, tú tienes el mismo Salvador que yo, el mismo Redentor que yo, entonces tú eres mi hermano. Pero no tenían un nombre como tal. Algunos les decían los del camino, algunos les decían los nazarenos por Jesús, ¿no? Pero un día, al ver a la iglesia de Antioquía, ¿qué vieron en ellos? Predican, hablan como el Cristo, se comportan como el Cristo, imitan al Cristo. Estos son ¿qué? Cristianos. Y dando testimonio de Cristo es que les llegaron a conocer como los cristianos. ¿Por qué? Se parece al ministerio del Señor Jesucristo. Y entonces así, llegando a ser conocidos como cristianos, fue un buen nombre para nosotros, los cristianos. No cristianos por ostentar la membresía de un club, no porque nos identificamos con pertenecer a una organización, sino porque creemos en quién. ¿Qué específicamente? Que Él nos lavó y nos limpió de nuestros pecados. Amén. Y luego también damos testimonio del amor de Cristo en nuestras vidas. Amén. Y entonces la gente llega a conocer, ustedes son cristianos, ¿no? ¿Alguien a ustedes no les ha dicho, tú eres cristiano? Es muy hermoso cuando alguien les puede decir así, aunque no le has predicado, pero solo por verte decir, ¿eres cristiano? Yo estaba atendiendo a una clienta en la estética cuando yo trabajaba, tenía el negocio, y mientras le atendía, de repente ella volteó a vernos y dijo, ¿ustedes son cristianos? Todavía no poníamos música música cristiana en el sonido del salón. Tampoco es que le habíamos dicho ni siquiera Dios te bendiga. Pero ella al ver nuestro proceder dijo, ¿ustedes son cristianos? Y entonces yo le dije, sí. ¿Cómo sabe? Y dijo, es que los cristianos son muy amorosos, muy amables. A mí me dio mucha alegría escuchar aquel testimonio, aunque ella no quería creer. Ella decía que ella era atea, pero sí reconocía algo, que los cristianos eran muy amorosos, decía. Ella no era nada amorosa. Sí, imagínense. Y ella nos quería predicar el ateísmo, era muy chistoso. Y quería que nosotros creyéramos en las energías y en los chakras y en muchas cosas, ¿no? Pero yo le dije, no, señor, no, clienta, ¿no? Nosotros venimos de allí, ya de allí. Nosotros ya estamos volviendo. Pero bueno, eran buenas peleas que se armaban con ella. Peleas amorosas. Así, después de conocerles como cristianos, la iglesia de Antioquía sintió, pudo percibir la voluntad del Señor. Llevar este evangelio no solamente donde estamos, sino poder llevarlo a todo el mundo. ¿Y qué pasó? Levantaron al apóstol Pablo y a Bernabé, oraron por ellos, los ungieron para que fuesen los primeros misioneros enviados oficialmente, porque hasta ese momento tenían que ser esparcidos, casi que a la fuerza. Entonces, con la persecución ser esparcidos. Pero Bernabé y Pablo no fueron esparcidos, sino voluntariamente fueron partícipes de la voluntad de Dios. Esto es interesante
¿Qué necesidad, hermanos, de que Dios nos tenga que esparcir? Cuando estás realmente cerca del Señor, ¿Él no te hace saber su corazón? Entonces, sin necesidad de que tenga que darte una esparcida, tú poder ir y anunciar el Evangelio. Y entonces el apóstol Pablo escribió: de todas maneras, la comisión me ha sido encomendada. Ay de mí si no anunciar el Evangelio, porque me es impuesta necesidad. Y si lo tengo que hacer, de buena gana. Y si no, de todas maneras, la comisión me ha sido encomendada. Entonces, una manera de pensar muy profunda y hermosa. Él decía: vivir es Cristo y morir es ganancia. ¿Por qué dice? Porque morir en realidad me es muchísimo mejor, porque estaría con Cristo, me encontraría con Él, ya se acabarían todas estas aflicciones, estaría siempre con Él, pues gloria a Dios. Pero quedar en la carne me es más necesario, dice, para vuestro provecho en la fe, para la edificación del cuerpo de Cristo, para anunciar el Evangelio. Entonces, de ambas cosas, dice, no sé cuál escoger. Estoy puesta en estrecho, escribe así. Pero yo sé que por la oración de ustedes me será suministrada la liberación para que continúe entre ustedes siendo provecho para su fe. Entonces él sabía la voluntad de Dios. Algunos que dicen: ay, y si ya está seguro de la salvación, ¿qué caso tiene? Pues si entonces ya está seguro de la salvación, ya podemos hacer lo que queramos. Un montón de personas, cuando yo les comparto el Evangelio, me dicen: ay, entonces ya nos salvó, entonces ya qué chiste tiene la vida. Digo, qué ignorancia de la palabra, qué ignorancia espiritual, qué fácil de acomodar el corazón y de acomodar las cosas. Claro que Cristo ya nos salvó, tan ya nos salvó que el apóstol Pablo se sabía: si yo muero, ya estaría con Cristo, lo cual sería muchísimo mejor. Pero quedar en la carne me es más necesario para el provecho de la fe. Entonces vivir es Cristo. Si vivir no es Cristo, entonces mejor morir, es la realidad. ¿Para qué quedamos en la carne? ¿Para qué estamos en este mundo? En realidad no hay otra razón, hermanos. ¿Para qué? ¿Qué sería lo que haríamos si no fuera Cristo? ¿Alrededor de qué giraríamos si no fuera de Cristo? Si lo pensamos profundamente. Vean a las personas que se afanan cada día en la calle luchando para sacar adelante sus vidas que se acabarán dentro de unos años. No hay persona que no esté marchando hacia la muerte. No hay ninguno que no esté yendo al precipicio. ¿Qué caso tendría la vida si solamente fuera como dicen en la secundaria, cuando te enseñan en los libros de biología, que es nacer, ¿qué? Crecer, reproducir, nacer, desarrollarse, reproducirse y morir. Gloria a Dios, ¿no? ¿Qué caso tendría si mi vida fuera acumular bienes y comodidades que al final no serán para mí? Dijera: no, bueno, para mis hijos. No es cierto. Lo peor que pueden hacer es dejarle grandes cosas materiales a los hijos. ¿Saben qué hacen con ellas? Se pelean, se destruyen por ellas. De ahí crecen envidias y chismes y pleitos y el amor fraternal se acaba. Y empieza a haber conspiraciones y es una batalla. Les arruinan la vida a sus hijos. Yo he visto los que quedan más en paz, los que sus padres se van sin dejarles nada. Ay, quedan tranquilos. Me acuerdo mucho cómo me peleé la herencia de mi padre con mis hermanos. De repente llega mi hermano y dice: hermanos, ¿cuándo nos vamos a pelear? ¿A qué horas comenzaremos a pelear por la herencia de mi padre? De broma, ¿no? Entre la tristeza y el extrañar a mi padre en el funeral, llegó con esta broma, a todos nos animó. Porque mi padre no dejó absolutamente nada, ¿no? Había algunas cositas que mi padre dejó. En un baúl de sus tesoros valiosos, las fotos nuestras. Una carta, una oración que hizo hacia Dios, pidiéndole que le permitiera abrir un café. Pero si no, de todas maneras, Dios, yo con tu amor soy muy feliz, le dijo. Tú sabes que yo soy feliz por tu amor, le dijo. No, solo le pidió: nunca me permitas dejar de sonreír. Eso le dijo. Si ustedes hubieran conocido a mi padre, se hubieran dado cuenta que sonrió hasta su muerte. Y eso fue su oración, ¿no? Y también dejó una guitarra vieja, de las poquitas que pudo recuperar de las cosas del empeño. Una guitarra que, por cierto, mi hermano ganó en la batalla por la herencia. Como 3,000 pesos en su cuenta, que dijo mi hermana: obviamente esos me los quedo yo porque yo cargué con los gastos de mi padre durante su último tiempo y nadie puso objeción. No, bueno, no te quedes tanto, ¿eh? Mejor repartámoslo entre 4, ¿no?
En realidad nadie puso ninguna objeción y yo me quedé con algo muy especial. Mi padre le gustaba mucho hacer trucos de magia. Nunca supe cómo hacía un truco, ahora ya lo supe. Compró un dedo mágico que le costó como 20 pesos en algún lugar de chucherías, ¿no? Un dedo de estos que se ponen encima del dedo pulgar y parece tu propio dedo, y ahí escondía el pañuelo cuando hacía el truco de magia, ¿no? Entonces ya entendí cómo lo hacía. Ahí está el dedo de mi papá, el dedo mágico. Esa fue la gran herencia que mi padre dejó. Y el legado más hermoso, habernos guiado hacia la voluntad, hacia el corazón de Dios. Eso es algo que le agradezco profundamente. Qué bueno que no dejó nada que pudiéramos pelear. Nada que nos quitara la vista de buscar a Dios para que Él nos sostenga. Que Él es nuestro Padre verdadero, nuestro Señor, nuestro sustentador. No digo que está mal que ustedes dejen algo a sus hijos, pero no es el enfoque principal de la vida. El enfoque principal de la vida sí es dejar algo a los hijos, que sería el legado espiritual. El gozo por la salvación, el gozo por la compañía del Señor. Es algo que verdaderamente hará brillar la vida de sus hijos. Otra cosa solo la destruye. Entonces mi padre dejó esto. Entonces yo pienso viendo a la vida de las personas, tanto se afanan, corriendo una carrera, ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde van? ¿Hacia dónde corren? ¿Qué quieren acumular? ¿Qué quieren juntar? ¿Qué quieren lograr? Si tienen esto o aquello, si se visten fashion, si se peinan fashion, si se ven fashion. Luego todo se acabará con la muerte. Nada durará eternamente. Y todos esos deseos y placeres solo te van dejando más sed, más seco el corazón. El rey Salomón, un rey que de nada se abstuvo, dice la Biblia. Dice, él mismo escribió en el libro de Eclesiastés, no hubo nada que él no experimentara, nada que él no explorara, no investigara, no recibiera, no hiciera, no lograra. Todo lo que pueda ocurrírsete a una persona que era por decirlo así, el millonario más grande del mundo en su época, el hombre más sabio del mundo en su época. ¿Qué escribió al final del libro de Eclesiastés? No hay fin de escribir muchos libros. No hay fin, ¿no? De hacer muchos discursos hermosos. Dice, alégrate, dice, busca a Jehová entre tanto que pueda ser hallado. Alégrate en él en los días de tu juventud, antes de que lleguen los días de los cuales digas, no tengo de ellos contentamiento. Dice que al final de todo el discurso oído es este, teme a Jehová, ¿no? Porque eso es el todo del hombre y a su voluntad. Él encontró que en este mundo, de todo lo que él experimentó, todo es, como dijeron ustedes, vanidad de vanidades y aflicción de espíritu. Pero el que se encuentra con el amor de Jehová, el que puede vivir, llevar su vida conociendo, sumergiéndose en ese amor, entonces aquella persona ha encontrado el todo del hombre. Me siento muy afortunado, muy agradecido con Dios, porque un día a mi vida llegó ese amor, ese entendimiento. Y entonces puedo decir que encontré el todo del hombre. Lo llevo en mi vida. Pero me di cuenta que solo llevarlo yo es muy egoísta. Al final también falta algo. ¿Qué es? Pues compartirlo. Ver cómo el todo del hombre no solamente me inunda a mí, sino se desparrama, ¿no? Y se derrama para compartirlo con otras personas. Entonces eso viene a ser una plenitud hermosa, preciosa. Quisiera que todos la pudieran experimentar. Los jóvenes, ¿cuándo se sienten plenos? Algunos que fueron de misioneros temporales dicen, ¿por qué cuando regresé no me sentí igual? ¿Por qué por más que busco eso que sentía en el tiempo que estaba de misionero temporal, no lo puedo encontrar? ¿Qué era lo que ustedes percibían cuando eran misioneros temporales? Que cuando están aquí no pueden encontrar. Porque en el tiempo de misioneros temporales ustedes fueron llenos primero del evangelio. Y luego cuando cuando ustedes dispusieron sus vidas para ser usados para el evangelio, se dieron cuenta que sus vidas sí tienen sentido. Y se dieron cuenta que sus vidas son muy valiosas y preciosas por el evangelio. Y se dieron cuenta que Dios también poderosamente se manifiesta a través de ustedes. Y se dieron cuenta de su verdadera identidad, que son luz y sal en este mundo. ¿Y qué pasó cuando llegaron?
Dijeron, ay, otra vez agua calientita, otra vez despertarme a la hora que yo quiera, ¿no? Otra vez ya le puedo pedir a mis papás, otra vez ya puedo hacer casi que lo que yo quiera. No tanto, pero... Y cuando buscaron su comodidad, ¿qué pasó? Entonces, por más que en la comodidad quieren encontrar aquel gozo, nunca lo pueden encontrar. Entonces, en el corazón, el Espíritu les dice algo. Otra vez déjate usar por mí. Otra vez vuelve a tu verdadera identidad que yo te di. Pero en el corazón dice, no, es que yo creo que no. Yo creo que si soy gran empresario, yo creo que si soy gran persona, ¿no? En el sentido material o en el sentido exitoso o en el sentido exitoso mundano, ¿no? Y eso es lo que me hará feliz. Yo creo que lo que me hace falta es ponerme las pilas para ya ser alguien en la vida. Ya perdí mucho tiempo de estar ahí en lo de la iglesia y del evangelio. Ya voy a ponerme las pilas para ser alguien de verdad. Y luego sigue así, ¿qué sucede? Entonces se desvanece el amor del Señor en su corazón. No porque deje Dios de amarlo, sino ya no lo puede percibir ni valorar. Su vida se siente muy vacía y vana y hueca. Algunos piensan, lo que necesito es regresar al lugar de donde fui misionero temporal. Eso es. Mi hijo dice, si regreso a Taiwán, porque cree que es el lugar, ¿no? Si regreso a, ¿dónde fue Dara? Bulgaria, ¿no? Si regreso a Bulgaria, en Bulgaria volveré a experimentar eso. No, es que no fue Bulgaria, jamás fue Bulgaria. Es haber dispuesto el corazón en la mano del Señor. Amén. Es eso. Pero nosotros creímos, fue el lugar. De ninguna manera es algo material. Por eso algunos jóvenes cuando regresan rápido, nosotros queremos ponerlo a hacer algunas actividades donde precisamente puedan percibir que el mismo Dios está también aquí, que el mismo Dios que les ocupó, que les llenó, que los usó, que les hizo creer que ellos son nueva criatura, sigue aún aquí con ellos en todo lo que ellos se dispongan para servir al evangelio, en todo lo que ellos, ¿cómo se puede decir? Se propongan avanzar y caminar, que esté dentro del corazón de Dios, Dios seguirá con ellos siempre. Amén. En todo lo que hagan, como dice la Biblia a Josué, donde quiera que vaya la planta de tu pie, yo estaré contigo. Amén. Pero eso es porque vive para lo que realmente Dios le creó, para lo que realmente Dios le levantó. Algunos en su corazón no aceptan, no creen esta verdad. Pero ¿qué pasa? Muchos en el mundo viven ¿para qué? Por eso pregunto, ¿a dónde corren? ¿Qué quieren lograr? ¿Qué alcanzarán? Algunos dicen, bueno, dejar un legado, ser recordado. De los pocos que son realmente recordados en este mundo, ¿realmente dejaron un legado digno? Miren, no hay muchos que sean recordados en este mundo, pero hay menos que son recordados por algo bueno. Y aunque fueras recordado por algo bueno, si no tuvieras algo para la eternidad sería una miseria. Mejor las coronas que lanzaremos delante del Señor en el día que vayamos con Él. Mejor el día que nos encontremos con Él y todas las almas que van detrás de nosotros. ¿No es así? Alguno aquí se cree que su vida es muy insignificante, y sí, pero no. Sería muy insignificante, pero ustedes no saben lo que con su ofrenda, lo que con su vida, lo que con el hecho de participar en alguna actividad donde se ha predicado el evangelio, ese, por decir así, ese codo, dedo o mano que ustedes fueron en cualquier situación del evangelio, es algo de lo que ustedes deben dar muchas gracias, porque al menos en ceros ya no se van. Porque aunque Cristo Jesús nos salvó por su gracia, por su sangre, sin ninguna condición, pero en el día del reino dice que aventaremos nuestras coronas. Entonces alguno dice, yo no tengo ninguna, no sabe. En realidad todo lo que ha participado dentro de la iglesia, ustedes han acumulado coronas. Amén. Porque sus vidas han sido usadas por Dios para el servicio del evangelio, para que muchas almas reciban la salvación. Y eso es algo que podemos dar gracias a Dios que nos lo ha permitido.
Aunque hemos sido de muchas formas egoístas y mezquinos y también flojos y muy carnales, y aunque hemos sido de muchas formas también berrinchudos y soberbios y altaneros, y nos hemos quejado y hemos sido desobedientes y muchas veces hemos caído en pecado, ¿no es así? Pero al menos pueden decir, con todo, Dios tuvo misericordia de mí. Me ha dado la gracia de ocupar una silla en este lugar y en algún momento servir la comida a los santos, ¿no es así? Y en algún momento por aquella comida alimentar algún alma nueva que venía a la iglesia, alguna vez recibir alguna persona que iba a recibir la salvación, alguna vez ofrendar para ellos, alguna vez compartirle a alguien, alguna vez en alguno de los servicios de la iglesia estuve siendo partícipe. Gloria a Dios. Yo pensaba que mi vida no sirve para nada, yo pensaba que mi vida era solamente un estorbo en este mundo, que era insignificante, pero es más significativa de lo que ustedes imaginan, porque de todas las maneras está siendo usada para alumbrar con la luz del evangelio. Amén. Es alguna parte de los cables del foco que Dios ocupa para alumbrar con su luz. Y eso es una bendición, ¿no? Aunque sea un pedacito del cobre que está ahí, ¿no? Muy cobre, pero ahí está, ¿no? ¿Es cobre el que se usa para el cable? Sí, ¿verdad? Pues bien, miren qué ad hoc, ¿no? Es cobre lo que Dios usa para alumbrar con su luz, ¿no? Y entonces, no por eso saquen el cobre, por favor. No, el Señor nos llamó. Tiene para nuestras vidas su precioso propósito. Algunos son sensibles a Él, algunos otros son insensibles a Él. De todas las maneras, estando aquí, Dios nos ocupa preciosa y hermosamente. Algunos pueden ser conscientes de ello y sentirse muy gozosos y felices. Y algunos otros, por estar tan mareados, embriagados de este mundo, ni cuenta se dan de las cosas preciosas que Dios hace, que Dios le da, a lo cual Dios le ha hecho pertenecer. Y por eso sufre, porque no puede ver ni valorar lo que Dios hace y usa con sus vidas. Entonces, no solamente ustedes calientan el asiento como algunos dicen, ¿no? Yo nada más voy a la iglesia a calentar la silla. No, si usted se dispone, no solo calienta la silla. Bueno, y si la calienta para el que se sienta después, gloria a Dios. La iglesia de Antioquía así se convirtió en una iglesia misionera. Enviaron a los primeros misioneros oficiales, sin necesidad de que el Espíritu Santo los zarandeara con la persecución. Pero sí, estos misioneros fueron perseguidos. El apóstol Pablo hasta la muerte, todos ellos. ¿Qué pasó? Él comenzó a predicar a todos los gentiles, a todas las naciones y a todas las personas que por la norma religiosa los otros no querían irles a compartir. Y comenzó a romper toda clase de esquemas y toda clase de formatos y de estructuras, y comenzó a romper todos los sistemas, porque no le interesaba una religión, sino el anuncio de una noticia de la salvación de las almas de las personas. Y lo que fue sorprendente, lo que muchos no podían entender, cómo él puede predicar a personas que su base no es las escrituras. ¿Cómo puede predicar a algunas personas que su base son otros textos, creen en otros dioses, creen en otras cosas? Digo, porque ahorita por lo menos podemos decir, la Biblia dice. Y cuando decimos la Biblia dice, por lo menos hay una credibilidad, una autoridad, ¿no? De decir, porque está escrito en la Biblia. Digo, ya hay algunos que la cuestionan, pero en general podemos decir todavía, por lo menos en Latinoamérica, la Biblia dice. Pero ellos no. Ellos no podían decir eso. Digo, a los judíos les podían decir, las escrituras dicen, pero a los gentiles, ¿cómo? Entonces era la ayuda de Dios, era el Espíritu de Dios que tocaba el corazón de las personas. También el que el Evangelio no es una noticia religiosa. El Evangelio es la única opción, el único medio posible por lo cual una persona de cualquier religión que a ustedes se les ocurra pudiera alcanzar la vida eterna. A ver, todas las religiones ponen condiciones al ser humano para heredar la salvación, ¿no es así? Todas las religiones, las malas, las buenas, las
todas las que ustedes quieran, al final de cuentas siempre predican lo mismo, que tú te tienes que ganar tu entrada a la salvación como quiera que tú. Ahora sí que me voy a ver muy como de grupo de alcohólicos anónimos. Todos los poderes superiores, como cada quien los concibe, les hacen a las personas que la salvación, como cada quien la conciba, la tengan que alcanzar, no como cada quien la conciba, sino por sus obras, por sus esfuerzos, según cada religión las concibe. Pero el Evangelio es el único anuncio, como el que es Él. Una salvación que no tiene nada que ver con las obras que nosotros hagamos. Es más bien el anuncio de una salvación ya lograda, ya ejecutada y ya alcanzada por el Señor Jesucristo. Es más bien anunciarle a las personas que ya fueron salvadas y que no se necesita una práctica religiosa para alcanzarla, sino que ya la sangre de Jesucristo nos ha comprado para siempre. Amén. Y es el único anuncio que puede hacer transformar a las personas no desde la obligación, sino desde la convicción. Es el único anuncio que no manipula a las personas, que no presiona a las personas. Es el único anuncio que no amenaza a las personas con la condenación para que se porten bien. Porque no apela a la voluntad ni a la capacidad del ser humano, porque es el único anuncio que no cree en el ser humano. Es el único anuncio que hace que los seres humanos, por el amor recibido y enseñado de nuestro Señor, pueda caminar una vida nueva. Por la inspiración, no por la manipulación, puedan servir al santo evangelio. Amén. Es el único anuncio que se trata de verdadero amor. Si realmente alguien ha de ser transformado y ha de servir al evangelio, no es porque alguien lo amenaza con un látigo de condenación, ni tampoco porque es parte de los requisitos, porque no se necesita algún requisito, Cristo ya murió, sino porque es la inspiración por el amor del Señor Jesucristo recibido en nuestros corazones. Amén. Cuán precioso evangelio, cuán precioso anuncio salió por todo el mundo. Aunque amenazaron a los cristianos con la muerte si lo predicaban, no paró, porque eso no era voluntad del hombre, sino voluntad de Dios. Y aunque los mataban, no los amenazaron, los mataban, los perseguían, los esparcían, siguieron anunciando el evangelio porque eso es el poder de Dios. Además, también es el único evangelio, el único anuncio que para la vida de las personas, de ser sostenidas y que depende solo del poder de la gracia de Dios. Entonces no necesito yo tener lo mío. Era un anuncio hermoso. Porque tú podías ser el más vago o puedes hasta la fecha ser el más vago de todos los vagos, el más vil de todos los viles, el más inútil de todos los inútiles, el más insignificante de todos los insignificantes. Y aún así, para este evangelio no importa absolutamente nada. Eso es lo maravilloso, que un vil, un inútil, un vago, un perdido, ya no quiero decir más adjetivos. Dice el hermano Oscar, ya no nos defienda. Dice. El que sea gusano, dijeron, ¿quién dijo gusano? Ahí está. El más gusano de los gusanos puede tener esperanza, porque no es que yo con mi fuerza voy a hacer algo, con mi capacidad, con mi inteligencia, con mi preparación pueda hacer algo, sino que es Dios quien lo promete. El Dios es fiel, quien también lo hará, dice. Dios es quien toma a Abraham, hombre de casi 100 años, dice, ya casi como muerto, y lo hace ser padre de muchedumbre de gentes, ¿no es así? Como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Dios toma a Sara, mujer estéril, y a los casi 100 años, a los 90 años la hace concebir y la hace tener la fuerza para dar a luz, ¿no es así? Es así. Entonces es maravilloso. Pero estas promesas están reservadas para toda persona que confíe, que crea en Dios. Si toma en serio a Dios, entonces Dios lo tomará en serio. Así sea gusano, así sea vil, así sea inútil, así sea vago, así no tenga nada en la vida, así lo tenga todo también. Pero el que toma en serio a Dios, Dios también lo tomará en serio.
¿A ustedes les gustaría que Dios los tome en serio? Es muy hermoso cuando Dios te toma en serio. Entonces solo se necesita algo. No se necesita tu espiritualidad, ni tu cristianismo, ni tu consagración. Se necesita una sola cosa. ¿Qué? Entonces también tú toma en serio la fe. Eso no es algo que es algo de la ley o del esfuerzo humano. A ver, ustedes se esfuerzan. A ver, ¿algunos jóvenes aquí les gustan los videojuegos? Jóvenes, dije, no. Lo peor de todo es que no fueron los jóvenes los que levantaron la mano. Fueron los hermanos, ¿no? Yo veo hasta un vago cuando se propone tomar en serio algo, no por los hermanos que levantaron la mano. O sí, no sé. Se aplica en algo y entonces ¿qué niveles alcanza? Yo recuerdo un amigo de mis amigos que era cuando yo era joven, de los más vagos de los vagos. Pero cuando agarraba el personaje de la maquinita, ¿no? ¿Se acuerdan de ir a jugar maquinitas? Y cuando iba por las tortillas exactamente. Y había una fila, él estaba jugando y había una fila de otros amigos retándolo, ¿no? En el Marvel contra Capcom. En otros eran tiempo de Street Fighter, ¿no? Otros de King of Fighters, ¿no? Me contaron de qué. Pac-Man, bueno, pero en Pac-Man también había retas. Ah, miren, eso yo no sabía. A mí me tocó de Marvel contra Capcom en adelante. Ya Pac-Man, ¿de qué tiempos estamos hablando, hermano? Pero bueno, Pac-Man, Street Fighter o o Marvel contra Capcom o había otro de unos monigotes que iban saltando, algo así, ¿no? O de Metal Slug, ¿no? Cualquiera que fuera, él tenía siempre una fila de amigos que todos le estaban retando, pero nadie lo podía sacar. Llegó el momento en el que él se aburría, porque el juego se lo pasaba rápido y fácil. Entonces lo que a él le gustaba era que alguien lo viniera a retar. Entonces se especializó demasiado en el juego. ¿Qué hacía? Como ya lo veían y decían, no, ya no le he hecho porque siempre me gana. Nadie lo quería retar, me ponía a mí a jugar. A ver, Benjamín, Gilligan, me decían. A ver, Gilligan, ven. Para algunos que se acuerdan de Gilligan, es chistoso. Para algunos que no saben quién es Gilligan, no se ríen. Y entonces, Gilligan, ven, juégale, pero yo no sé jugar, tú juégale. Y entonces iba yo jugando, pero cuando estaban a punto de matarme, entonces él venía y pasaba, pero luego se escondía. ¿Qué hacía él? Me usaba de carnada. Cuando me veían a mí, todos venían a retar. Ah, sí, a este pichón sí, lo saco rápido, decía. Ponían, echaban la moneda y escogían sus personajes y de repente me decía, quítate, salía. Y ellos, no, otra vez, ¿no? Ya sabían que habían caído en el engaño. Así yo lo acompañaba a diferentes torneos y retos, ¿no? Nacionales. Ganaba dinero jugando maquinitas. Era increíble este amigo, ¿no? No voy a decir su nombre por cuestiones de privacidad, ¿no? Tal vez alguno de ustedes lo sacó en algún torneo, no sé. Él jugaba 2 videojuegos, Marvel contra Capcom y The King of Fighters. Eran sus fuertes. Nadie lo podía sacar. Nunca conocí a alguien que le ganara. Hasta ese vago, cuando se aplicó en algo, tomó en serio algo, ¿no? Hasta en eso pudo, ¿no? Tomar algo en serio. Entonces, la vida de fe es así. La vida de fe es tomar en serio a Dios. ¿Qué es la vida de fe? Tomar en serio a Dios. Así es. Entonces, aplicarse en la palabra de Dios y creer en la voluntad de Dios para mi vida. Creer que aunque yo sea como sea, pero no depende de mí, sino del Dios que me toma. Cuando ustedes se ponen serios con Dios, en el buen sentido, entonces también Dios se pone serio con ustedes. Comienza a darles todo lo que a ustedes les falta. Comienza a llenarlos en todo donde ustedes tienen hueco, donde ustedes tienen vacío, donde ustedes tienen debilidad. Él los fortalece. Y entonces llegan a darse cuenta que sus debilidades en realidad es el lugar donde Dios se perfecciona, Dios se fortalece. Y no olvidarnos de nuestra debilidad para que siempre Dios la esté cubriendo. ¿Qué más? ¿No olvidarnos de qué? Para que Dios siempre la cubra, porque sin falta lo hace. Al orgulloso lo mira de lejos, porque el orgulloso cree que no necesita. Pero el que se sabe necesitado, Dios tiene comunión íntima con él. Así dice la Biblia.
Dice, al soberbio lo miro de lejos, mas con los humildes es su comunión íntima. Entonces, ¿qué es ser humilde? Sino reconocer mi debilidad, mi falta. Pero a pesar de mi debilidad y mi falta, o precisamente por mi debilidad y mi falta, el permanecer tomándolo en serio. ¿Qué pasa? Si yo soy alguien que puede vivir por sí mismo, si yo soy alguien capaz, si yo soy alguien entrenado, si yo soy alguien disciplinado, si yo soy alguien humilde, si yo soy alguien de fe, si yo soy alguien consagrado, no necesito a Dios. Pero si yo soy alguien que no es consagrado, que es muy inestable, que tiene doble ánimo, que no tiene fe, que tiene muchas fallas, que tiene muchos pensamientos pecaminosos y perversos, si soy una persona dejada, floja, indisciplinada, malformada, malcriado, berrinchudo, ya, ¿no? Ya párele, ¿no? Dice. Hermanos, yo estoy hablando por mí. No estoy refiriéndome a nadie en específico. Tal vez hay alguno aquí que dice, ¿de qué se trata? ¿No? El pastor puras pedradas, ¿no? No, hermanos, no. Estoy hablando por mi vida. Pero ya que soy así, precisamente por ser así, yo cuando recibí la salvación, para mí fue muy importante tomarlo en serio. Porque era la única esperanza que alguien como yo puede tener. Si Dios me sostiene, si Dios me sustenta, si Dios me cubre, si Dios me transforma, si Dios me ayuda, si Dios me enseña, ¿no? Si Dios me corrige, si Dios me guía, si Dios me da. Entonces así yo puedo vivir. Yo lo sabía cuando recibí la salvación. Yo no puedo vivir, pero si Dios está en mi vida, por Dios puedo vivir. Entonces, ¿a quién voy a tomar en serio en mi vida? A Dios. No a cantidad de pensamientos que me quieren dominar. No a cantidad de deseos que ya cumpliéndolos no alcancé lo que quería. No tomando en cuenta lo que todo el mundo opina tampoco. Aunque es importante escuchar a los demás, pero en cuestiones de cuestionar la fe, no. Así sea quien sea. Me propuse que Dios es mi Salvador y nunca escuché a ninguno que me diga, o sea, muchos me decían, ten cuidado con eso, te van a lavar el cerebro. Yo decía, amén. Que me laven este cochino. No vayas al seminario, ¿no? Ten piedad de ti. El más acérrimo enemigo de que entráramos al seminario, mi suegro. Ahora está aquí, ¿no? Él decía, no, ustedes se van, pero ¿qué culpa tiene mi hijo? Su nieto Gabriel, ¿no? Ay, ese por qué tiene que sufrir las decisiones de ustedes y aguas y tengan cuidado. Porque acuérdense, me acuerdo que esa vez nos reclamó del pastor Isaac que ahora está en Álamo. En aquel tiempo él no ministraba, él era hermano. Pero es que la historia del pastor Isaac es interesante, pero él se las va a contar, yo solamente resumen. El pastor Isaac había entrado al seminario y de repente llegó a ser evangelista, pero de repente por la guía del pastor dejó el ministerio. Qué raro, ¿no? Entonces esa historia luego se las voy a platicar, ¿no? Primero le voy a pedir permiso al pastor Isaac de contar qué pasó allí, ¿no? Que me cuente él bien también, porque yo solamente sé de las, ¿cómo podríamos decir? De las informaciones superficiales, ¿no? No son chismes porque son informaciones oficiales, pero son muy por encimita, ¿no? Pero yo quiero saber qué había en su corazón. Entonces él dejó este camino y de alguna manera pues también se emberrinchó. Pero ¿qué pasó? Dios también le llamó, ¿no? Porque el don del Señor es irrevocable, le llama de vuelta y finalmente entra al seminario y otra vez está pastoreando en Álamo, muy feliz. Además, la iglesia de Álamo creciendo muy hermosamente. ¿Qué pasó? Cuando yo me iba al seminario, mi suegro, pues en ese tiempo era el tiempo en el que el pastor Isaac estaba fuera del ministerio y tenía muchas dificultades.
Y entonces para él era un mal ejemplo, ¿no? Y entonces él decía, miren a él, tengan cuidado, les va a pasar como a él, aunque ustedes ahora tienen mucha seguridad, pero ¿qué pasa si se fracasan y no hicieron ningún patrimonio en sus vidas? ¿Qué va a pasar con mi nieto? Y entonces yo escuchaba y sí lo pensaba. Llegaba a mi corazón y decía, pues sí, él también entró seguro de que aquí estaba su vida y de repente, ¿cómo le pasó esto? Y entonces yo le dije al pastor en aquel tiempo, pastor, fíjese que me están diciendo que qué va a pasar si me fracaso. Y el pastor me dijo, ¿cómo que qué va a pasar si te fracasas? Si ya estás fracasado. ¿De qué hablas? Fracaso. Eso no pasa nada, pues así estás. ¿En qué sentido? Él no se refería al fracaso de mi vida, pues en ese tiempo nos iba muy bien en el negocio. Él se refería a que de antemano el ser humano es un fracasado. ¿Por qué estaba yo creyendo en otra cosa si el ser humano en sí mismo es fracasado? ¿El ministerio en las manos de un ser humano no está fracasado de antemano? Entonces él me dijo en ese sentido, fracasado ya estás. O sea, no, tú no tienes que lograr absolutamente nada porque no puedes. El origen del fracaso es olvidar que ya somos fracasados. Pero si tú de antemano te fracasas en tu corazón, no hay más que solamente Dios saque adelante tu vida. Y con eso me dio la paz. Ay, es verdad. Ya que yo soy fracasado, solo Dios puede hacer mi vida, puede hacer el ministerio. Así que entré fracasado al ministerio. Ese es el secreto. ¿No quieren fracasar? Pues fracásense. Fracasen ya. Y el que está fracasado no puede solamente sino recibir la gracia de Dios. Amén. Entonces aprendí a vivir como fracasado. Qué interesante. Ustedes tendrán ¿cómo podríamos decir? Una sabiduría. El exitoso verdadero en realidad es un fracasado. Ojo, hablo del exitoso verdadero. Cuando ustedes vean la vida de un exitoso verdadero, entenderán que detrás de su gran éxito verdadero se encuentra siempre el fracaso. Es la base, es el fundamento de todo verdadero exitoso. ¿Cuál es el secreto del pastor Pablo Shin? ¿Cuál es el secreto del pastor Oxopar? Son exitosos en la vida, ¿no es así? En sus corazones que son fracasados. Por eso, ¿quién les sostiene? ¿Quién los cubre? ¿Quién les da? ¿Quién les soporta? ¿Quién los guía? Dios. Amén. Así es. De antemano el que está fracasado ya no puede fracasar. Solamente puede ser levantado por la gracia del Señor. ¿Hay aquí algún fracasado? Aleluya. Entonces no tienen otra igual que yo. Solo Dios es nuestro camino. A Él nosotros tomamos en serio. Y ese es el punto al que quiero llegar. ¿Por qué Elí vivía como vivía? ¿Por qué Elí nunca intervino a sus hijos? ¿Por qué nunca se dio cuenta cuál era su maldad? La maldad de Elí no era su inutilidad, no era su debilidad. Era que en su corazón tenía en poco a Dios. Entonces nunca pudo compartir la importancia de Dios hasta con sus hijos. Yo escuché, por ejemplo, el testimonio del hermano Emilio, ¿no? Se lamenta porque sus hijos no quieren estar aquí. Y que a veces dice que los tiene que tener aquí, casi que a la fuerza. Bueno, cuando son niños les corresponde, ¿no? Pero ellos viniendo aquí están gozosos. Yo los he visto. Solo le hacen berrinche al papá. No queremos, no queremos. Y ya cuando están aquí están subiendo, corriendo en las escaleras. Aquí los momentos más felices de su vida están pasando. Los momentos más felices de la vida de un hijo, de un niño, no son cuando experimenta que le den todas las cosas que quieren. Ustedes se darán cuenta cuando crecen un poco más y recuerdan los momentos que tienen significado, los momentos que marcaron nuestro corazón. ¿Cuáles fueron? La chancla, dice un hermano. Hoy está el evangelista Alberto, allá en la sede central, es copastor. Él un tiempo, porque él siempre fue, desde niño fue tremendo, rebelde. Y un tiempo en su adolescencia, en su juventud hizo de las suyas. Y entonces se alejó de la iglesia porque llegó el pastor Pablo Shin. Y según él, el pastor Pablo Shin era muy severo, muy serio, que no le gustaban los jóvenes. Todo lo contrario. Bueno, sí es serio y sí es severo, pero sí le gustan los jóvenes. Y entonces
pero él tenía este prejuicio. Ay, no, llegó un nuevo pastor que no le gustan los jóvenes y entonces hizo una movida, se fue de la iglesia, se alejó, se alejó, se alejó. Le fue bien, terminó sus estudios. No fue un joven que vivió pues perdidamente, terminó sus estudios, tuvo un buen trabajo, le iba bien. Y hacía lo que quería porque también ganaba lo que quería. Pero él no podía recordar otro momento más feliz en su vida que el tiempo que pasaba en la iglesia de niño. Este vacío que sentía en su corazón de no saber en realidad para qué estaba haciendo lo que hacía. Igual se dio cuenta que corría hacia ningún lado y solamente servía para aumentar la producción de la empresa, de este mundo, ¿no? Y al darse cuenta que su vida todo tenía ese sentido, se frustró en gran manera. Y decía, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la felicidad? Y algo decía, en la iglesia ya estuve. Y la verdad es que tampoco. Y cuando pensó, tampoco. Y se empezó a acordar, no es verdad. Cuando yo estaba en los cultos, cuando yo jugaba con los jóvenes, cuando escuchaba la palabra, cuando escuchaba que Jesucristo había muerto por mí, que me había dado la salvación. Porque él tenía, eso sí tenía en el corazón la confianza de que salvo era. Eso sí no se le quitaba. Y dice, pues ¿qué es lo que al final la única paz que tengo? ¿Cuál es? Entre todo el desastre de mi vida, la única paz que tengo es la que la iglesia me dejó, que soy salvo. Es la única cosa que tengo que vale la pena. De ahí todas son basura. Y luego, cosas preciosas que realmente yo recuerde, las de la iglesia. ¿Qué hizo? Regresó a la iglesia. Al poco tiempo, pastor, yo quiero entrar al seminario. ¿Tú? Todos cuando vimos al evangelista Alberto en el seminario dijimos, ¿ese? Ese no. Ese cómo, ¿por qué? Si ese es rebelde y además reterco y además re todo, ¿no? Yo también dije, pues no me habían dicho que no me juntara con él cuando yo estaba en el seminario. Algunas veces fue a la iglesia, lo vi, pero me dijeron, no te juntes con él, solamente puras basuras habla. Este que era el que no se junten con él, de repente en el seminario. Yo dije, a ver cuánto dura. Y mírenlo. Fue enviado, cuando recién fue enviado a Ciudad Juárez. Por tema de la pandemia y por no haber allí los hermanos, fue mejor regresarlo a la sede central. Pero estuvo pasando ahí en Ciudad Juárez muy difícil, con su esposa, con su bebé, Efraín. Y finalmente el pastor, viendo que para qué lo hacíamos que pasara la dificultad en vano, porque no había los hermanos, mejor regresar. En la sede central había muchísimo trabajo, él podía ayudarnos ahí, ahora está como copastor. Yo cuando lo veía esperaba que de Ciudad Juárez huyera tarde o temprano. No huía y no huyó. Aguantó. ¿Por qué? Porque el amor del evangelio, a pesar de todo lo que dijeron de él, el amor del evangelio lo sostiene. ¿No es así? Aquí está hoy Yael, ¿no? Yael es miembro de la iglesia. ¿De qué iglesia eres miembro, Yael? ¿Ciudad de México o Tlanepantla? Tlanepantla. Bueno, un tiempo estuvo viviendo con nosotros allá en Ciudad de México. Cuando él vivía con nosotros allá en Ciudad de México, el evangelista Alberto le hacía muy feliz, ¿no? Pero algo no podemos negar. El amor del evangelio lo sostuvo, lo sostiene hasta el día de hoy. Cuando al que no conoce el corazón del evangelista, solo de su primera impresión dice, ¿sí es ministro? Pero cuando ya platican con él, cuando ya comparten con él, se dan cuenta, realmente el corazón del Señor está en él, ¿no? Es cristiano, así es. Por eso es lo precioso. Dios finalmente a quién ocupa, en quién va a trabajar. Yo no soy una persona capaz en absoluto, hermanos. Ustedes alguna vez yo he escuchado, claro, el pastor Benjamín, porque él tiene lo que se necesita. No, hermanos, no me conocen. Y los que me empiezan a conocer ya se dan cuenta, ¿ese es pastor? O sea, yo lo veía en online, ¿no? Durante la pandemia, yo lo escuchaba predicar y yo decía, wow, ese es pastor. No, hermanos, cuando ya me conocen y ya conviven conmigo, se empiezan a dar cuenta, ya entonces cambia, ¿ese es pastor? Si alguno cree que no tiene lo que se necesita para la vida de fe, lo único que se necesita para la vida de fe es esperanza en Dios. ¿En dónde? Así es, no en mí.
Y precisamente la fábrica de esperanza en Dios es qué tan débiles somos nosotros. Entonces, ser conscientes de nuestra debilidad es el origen de toda esperanza en Dios. Pero olvidarnos de ella es el origen de todo menosprecio a Dios. Por eso, ya que soy un ser como el que soy, me propuse algo: abrazar al Señor, para que lo del Señor se me pegue. Porque alguien como yo no puede vivir sino por lo del Señor. Amén. Entonces Dios comenzó a trabajar preciosa y hermosamente. Me acuerdo que me llevó al seminario, todo el mundo me decía, no, hijo, me decía mi mamá, ¿estás seguro? ¿Quieres estar allí? Hasta el pastor que me recomendó, hermano, ¿usted está seguro que verdaderamente usted va a estar allí? Usted va a levantarse, porque él me conocía. Va a levantarse temprano, va a asistir a las meditaciones, va a comer lo que le den. Y sobre el tema de la comida me espantó. Ay, no hay alguien más melindroso que yo. Ay, pues de verdad tengo que comer todo lo que me den. Y va a aguantar si tiene dificultad, si sufre injusticia, si se baña con agua fría, si no hay comida. Yo dije, no, yo no. Pero ¿a dónde voy si allá Dios me lleva? O sea, ¿qué hace alguien como yo por su cuenta? ¿No? O sea, exactamente. Fracasado, dice el hermano, así es. Alguien como yo por su cuenta, ¿qué puede hacer? Pero por la cuenta del Señor no hay nada que no pueda. Entonces yo me voy por el Señor. Entonces yo le dije a aquel pastor, sí, verdaderamente yo no puedo. Yo no soy una persona que sea capaz ni de predicar, ni tampoco de tener disciplina, ni horario, ni comer lo que me den, ni tampoco negarme a mí mismo, ni pasar dificultades. No, yo le tengo pavor a todo eso. Pero ¿a dónde voy sin Cristo? Si Cristo es el que me llama para allá, Él no me va a sostener. Él no me va a hacer levantarme temprano, no me va a hacer comer lo que me den. Comí hasta atún con mayonesa y hasta lo agradecí. A mí no me gustaba esa combinación específicamente. Yo decía, ay, no, eso no. Un día en un campamento mundial, mientras estaba en el seminario, solo había atún con mayonesa. No sé cuántos meses, un mes, ¿no? Fue como un mes. 2 meses, el mes anterior para ir a preparar y el mes que le siguió para acomodar todas las cosas. Solo o cenábamos o comíamos o desayunábamos atún con mayonesa y verduritas, atún con mayonesa y huevito, atún con mayonesa y galletas saladas. Yo decía, ya no, por favor. Un día oré a Dios. Señor, ayúdame a soportar el atún con mayonesa. Y entonces aprendí hasta a disfrutar. Todas las cosas yo tenía que orar, hasta las sencillitas, como comer una comida. Porque yo me quejaba de que había atún con mayonesa, pero los pastores que me decían, un día te vas a quejar de que no hay ni atún con mayonesa ni nada. Entonces yo dije, no, entonces gracias Dios por el atún con mayonesa, ¿no? En todo el entrenamiento fui muy feliz. Aunque mis compañeros me veían y decían, no te creo, dinos la verdad, ya saca tu corazón. Di la verdad, que no te gusta, que estás harto, que estás cansado, que ya lo quieres dejar. Y yo decía, no. Y eso lo dices ahorita porque no has experimentado la construcción. Cuando te toque la construcción, entonces ibas a decir. Yo decía, no, ¿por qué? ¿A dónde voy? Y entonces me tocó la construcción. También tuve dificultad. Y me preguntaban, ¿ya te quieres ir? Que no. Pero mira cómo estás. Me acuerdo una vez, una cubeta se cayó de mezcla, me entró la mezcla en el ojo, me enfermé, me sentía mal. Luego yo suelo a veces cada cierto tiempo sufrir de dolor lumbar, ¿no? Y me agarró el Camafá y quedé todo tieso, ¿no? No me podía mover, tenía mezcla en el ojo y estaba enfermo tirado ahí, ¿no? Por andar de soberbio, ya luego les contaré esa historia. Exactamente. Y entonces, aún estaba así, yo estaba feliz, porque sabía que mi vida estaba siendo guiada y sostenida por el Señor, entrenada por el Señor. Estaba aprendiendo del Señor. ¿Cómo me podía quejar? Y finalmente todos estos momentos en los que muchas voces llegaban a hablarme mal de Dios o mal del camino que Dios me había marcado, no tenían ningún valor. Porque la promesa, la esperanza de Dios por el Evangelio me sostuvieron. No he terminado mi camino ni mi carrera.
me falta muchísimo, pero ya puedo ver un poco de cosecha, de fruto de todo lo que Dios me ha prometido. Y puedo ver que todos esos miedos y esos pensamientos acerca de nosotros, de que vamos a ser destruidos, aplastados, desechados, de que no servimos, son puras mentiras de Satanás. Y puedo ver que también todo eso que alguno dice es que yo no estoy hecho para esto, a mí no me lo puede decir. Porque si hay alguien que no está hecho para eso, ese soy yo. Pero de todas las maneras, el que se dispone delante de Dios, Dios le usa, Dios le ocupa. Por eso yo quería hablar hoy de la importancia que es no tener la gracia de Dios por algo menospreciable, por algo que, una religión. Porque la gente cuando tiene una religión, ¿cómo usa la religión? Como un accesorio, ¿no? Y dentro de las virtudes de su vida dice, soy honesto, soy buena persona, soy una persona que ha guiado bien a su familia, tengo buen trabajo, gano bien y también voy a la iglesia. Y también tengo un cargo dentro de la iglesia. Entonces, considera la fe como un accesorio. Considera al Señor Jesucristo como solamente algo que gira alrededor de Él. No sabe que toda nuestra vida gira alrededor del Evangelio. Gira alrededor de Cristo. Y entonces cuando considera a Cristo un accesorio, también en su vida la manifestación de Cristo no más que un accesorio. No más que una donita para el cabello, ¿no? Pero si Cristo se convierte en su vestido, en su abrigo. Él cuando dijo yo soy el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres, no dijo yo soy el suplemento alimenticio que descendió del cielo. Y muchos piensan de esta manera, ¿no? La diferencia es esta, que el suplemento alimenticio te dice en su etiqueta no sustituye los alimentos. Pero queremos vivir solo del suplemento alimenticio, pues no se puede. El suplemento alimenticio, que es todo lo demás a lo que sí le damos seriedad. Le damos seriedad a nuestro trabajo, le damos seriedad a la gente, tal vez alguna persona, tal vez una persona es el centro de todo nuestro universo. A eso le damos seriedad. ¿Saben qué tendrán de eso? ¿Qué cosecharán de eso? De aquello a lo que le damos seriedad, que no es Cristo, ¿qué vamos a cosechar? Tan solo con un poco de sentido común y sabiduría. Aquello a lo que le estás dedicando tu interés, tu corazón, ¿qué te va a cosechar? Si no fuera Dios, ¿qué te va a responder? ¿Cómo te tendrá en el futuro? ¿Es algo que realmente, es una tierra realmente que te va a dar un buen fruto? Pero la tierra preciosa que vale la pena sembrar en ella es el Evangelio, ¿no es así? Él dijo así, el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, la hallará. Entonces, sembrar en el reino de Dios, interesarse en el Señor hará una gran diferencia en la vida. Pero el que en el Señor no se interesa, no importa cuántos años tenga de salvo, pero puede ser que ni en el Señor se interesa, ¿qué cosechará? Yo conozco muchos casos, hasta ministros, hermanos. No crean que el título es algo, el título no es nada. El título no sirve para nada. Tampoco el cargo no sirve para nada. Muy diferente la función. La función, si la lleva, es preciosa. Pero aún teniendo la función, si no tiene en serio al Señor, ¿de qué sirve? ¿Cómo hará su función entonces? ¿Con sus fuerzas? Pues sí, ¿no? Con sus fuerzas. Luego, ¿qué sale? ¿Qué cosecha? Frustración, si bien le va. Porque si mal le va, cosecha el resultado de las fuerzas humanas. ¿Cuál es? No solo la frustración, sino los frutos podridos, frutos para muerte. Entonces, de repente, por más que sea ministro, por más que sea hermano directivo, guiador, no permanece en su comunión con Dios, no se interesa en el Señor, solo lleva su función, pero no se acerca al corazón de Dios. ¿Qué sucede? Sí, al principio se frustra, se enaltece, esa es cuestión de sus propias emociones, ¿no? Se descontrola, se pierde, se enoja, luego se cansa, se carga, luego los pecados. Comienza a pecar. Cosas que uno dice, ¿cómo es posible? El ministro fulano, el hermano fulano, que servía en todas estas cosas, ¿cómo terminó así?
porque en un momento el centro de su vida fue su ministerio, pero no el Señor. El mismo o cualquier otra cosa que no sea el Señor, de repente era donde echaba su interés. No puedo, tal vez en la tarde termino de compartir. Ahora, hoy es Santa Cena, tengo que terminar. Pero ¿qué vemos en Elí? Un ministro que en su corazón, en el centro de su corazón, estaba su ministerio, pero el Señor no estaba. Automáticamente sus hijos, ¿cómo crecieron? ¿Qué hacían sus hijos? Entonces dice que sustraían, ¿no? A la fuerza, robándole a la gente de las ofrendas. Abusaban del lugar que su padre tenía, ellos también con abuso y también con menosprecio a Dios, como si Dios no estuviera viendo, porque no creían en Dios, en realidad se burlaban de Él. Y luego además, hasta con las mujeres, con astucia, andando escondidamente, y el padre se enteró y solamente les dice: hijos, ya no hagan esto. Por eso hablaba del testimonio del hermano Emilio, cuán hermosos sus hijos ahora saben, ¿no? Por más que por ahora sea para ellos ¿cómo podríamos decir? Un calvario. Pero ven a su padre que tiene en serio a Dios. Es la más preciosa herencia y más precioso legado que le podemos dejar a nuestros hijos. Algunos grandes misioneros que predicaron el evangelio en toda una generación, sus testimonios eran sus padres cómo les enseñaron la fe, aunque en un tiempo se alejaron, pero cuando regresaron a la fe se acordaron de sus padres, cómo vivieron por la fe. Entonces uno de ellos dice que recordaba las lágrimas de su padre que oraba por comida. En un lugar donde fue misionero, ellos no tenían para comer y sus padres estaban orando. Él no se dio cuenta porque como niño solo estaba durmiendo en el regazo de sus padres, pero de repente dice que sintió caliente. Eran las lágrimas. Cuando despierta y ve que le caen las lágrimas de su padre, que llorando le pedía a Dios por comida. Entonces después él vio cómo Dios les ayudó con la comida. Eso se clavó en su corazón. Y luego este misionero dice que se alejó, diciendo que no quería creer en Dios. Pero un día dice que cuando él estaba estaba ya muy triste, muy desesperado y se quería suicidar. Y entonces estaba en una plataforma de una alberca vacía, en una plataforma para clavados. Y cuando se iba a aventar de aquella plataforma para suicidarse, vio que la sombra de la plataforma formaba una cruz. Y entonces dice que él estaba gritando: si tú existes, Dios, entonces respóndeme, ¿no? Si no me respondes, me voy a matar. Y así llegó, ya dice, decidido a matarse, y vio la sombra de la cruz y se acordó de su padre que oraba con lágrimas. Así él tomó en serio a Dios. No recuerdo si es Moody o Hudson Taylor, alguno de ellos dos, es su testimonio. Entonces dedicaron a predicar el evangelio, como hasta el día de hoy son recordados por anunciar el evangelio a toda su generación, que transformaron todo un país. Ahora nuestra iglesia todavía tiene fuerza, tiene el corazón, sin necesidad de ser dispersada. Por amor del evangelio lo anuncia con todo el corazón, como la iglesia de Antioquía. Pero un día nosotros no estaremos y heredaremos este legado precioso a los que siguen después de nosotros. ¿Qué les heredaremos? ¿Qué testimonio? ¿Qué legado? ¿Qué es lo que les diremos que es importante en la vida? ¿Para qué vivirán aquellos a quienes dejamos el evangelio? Ahora nuestros pequeños están ahí abajo, ¿no? Los niños. Pienso en ellos cuando nosotros ya seamos viejitos, ¿no? Algunos ya somos. Y los veamos crecer y ellos serán los futuros seminaristas, ¿no? Son los futuros seminaristas, misioneros, evangelistas, predicadores, directivos de la iglesia y muchos que vendrán también de fuera. Tan solo pienso, ¿qué les heredaremos a ellos? Y también en el futuro, cuando la iglesia, la misión Buenas Nuevas sea recordada, será recordada como las iglesias o como los predicadores, como aquellos grandes predicadores. Por ejemplo, no me queda duda del pastor Pablo Shin y del pastor Oxopar. Ahora muchos les persiguen, como también en su tiempo persiguieron a Moody, a Hudson Taylor, a John Wesley, ¿no es así? Pero ahora los recuerdan, no hay quien dude de su precioso ministerio,
También en el futuro, cuando recordemos el ministerio del pastor Oxopar, será así. Un gran siervo que marcó toda una historia. No creo que nos quede tampoco tanto tiempo. Creo que no faltando mucho tiempo después, seremos llevados por el Señor. Pero no sé, solo me gusta pensar un poco. ¿Qué es la cosa que en nuestra iglesia se tiene en serio? ¿Qué es lo que yo como hermano, como cristiano, tengo en serio? ¿Y qué es lo que alrededor de lo cual gira mi vida? Si ustedes pueden decir es el Evangelio, es nuestro Señor Jesucristo, es la comunión con Dios, entonces ustedes pueden estar muy felices, tranquilos en el alma. No habrá que dispersar a ninguno de ellos, sino ellos por su propia voluntad, por el amor del Evangelio avanzarán. Pero si no había sido Jesucristo, ¿qué hace entonces? Despierte, hermano, que de lo que está usted poniendo todo su interés, ¿qué le va a regresar a cambio? Si fueran videojuegos, ¿qué va a tener a cambio? Una mente toda distorsionada, ¿sí o no? Un cerebro todo, todo atrofiado, ¿no? ¿Qué es lo que de las novelas, hermanas, van a tener, ¿no? Jóvenes de los doramas, ¿qué es lo que les va a dejar? Ay, pero tienen mensaje, pastor, pero más mensaje hay en la palabra de Dios. Vean doramas de vez en cuando, pero no sea el centro de su universo. Aquel noviazgo descontrolado, ¿qué les va a dejar? ¿Realmente creen que les va a dejar lo que están esperando? O eso lo ven en las novelas. En las novelas sucede que hacen todo mal, pero les resulta todo bien, ¿no? Desastre, pecado, perversidad, pero al final terminan felices para siempre. Eso no existe en la realidad. En la realidad es todo lo contrario. Suicidios, desesperación, frustración, tormento, depresión, locura. ¿Qué es aquello en lo que estamos sembrando nuestra vida? ¿Y cómo tenemos a Dios en nuestro corazón? Por eso este viernes yo les hablé a los hermanos, ya no quiero ver a nadie sentado en el sofá durante la predicación. Es una altanería, una grosería. ¿Cómo el Señor considera eso? Ese lugar para las personas que realmente por algún malestar, las mamás que traen a sus pequeños para no distraer tanto por si se tienen que parar o atender a sus bebés rápidamente, para alguna persona que le sea difícil por su salud estar aquí, entonces allá puede estar. Es una, ¿cómo podemos decir? Una antesala. Imagínense a qué evento ustedes lo van a ver o van a presenciarlo desde la antesala. Nunca, siempre quieren los lugares de hasta adelante. Si aquí yo regalara billetes de, no digo de gran cantidad, de 50 pesos, pero desde que inicia el culto hasta que termina el culto, en vez de predicarse palabra de Dios, se regalaran billetes de 50 pesos, ¿quién llegaría tarde? ¿Y quién se sienta hasta atrás? Porque ¿qué tenemos en serio? Exactamente. Nadie llega tarde, nadie, no, todos. Hasta para las cosas del mundo, el que el lugar sea presentable, la bienvenida, la forma de atender. Si fuera negocio, ¿cómo atenderíamos a nuestros clientes? ¿Y cómo querríamos que se encuentre si fuera una plaza comercial para que la gente esté a gusto? ¿Cómo cuidaríamos? ¿Cómo limpiaríamos? Todas las cosas las haríamos con otro corazón si tenemos en serio al Señor. Y es lo más serio de todas nuestras vidas, pero lo tratamos con mucho menosprecio. Porque creemos que la gracia significa que no importa, hombre, es por gracia. Pero no es así. Por gracia, pero muy valioso. ¿No es así? En gran manera valioso, más que todas las cosas. Porque de esta gracia depende la vida eterna. Y depende el que muchos la alcancen. Y también depende mi alma, mi vida, para vivir una vida que realmente refleje aquella gracia que hemos recibido. Y si no tenemos esto y si no vivimos por esto, entonces vivamos por el mundo. Pues no nos hagamos. ¿Para qué estamos perdiendo el tiempo? ¿Quiere vivir por el mundo? Viva bien por el mundo, ¿no? A ver el mundo qué le da. ¿Quiere vivir por la fe? Entonces entréguele su corazón, entréguele su vida al Señor. Aunque usted no tenga con qué, no importa, no se trata de eso. Se trata de que pongamos nuestra esperanza en Dios, amén. Un día yo le ofrecí mi vida al Señor. Él me tomó en serio, hermanos. Y hasta el día de hoy Él me sigue tomando en serio. Por eso yo no puedo ser ligero con Él, porque Él no fue ligero conmigo. Amén.
Y aunque yo no tengo cómo tenerle en serio, Él me da. Él me da su corazón, me da su sentir. Por esta misma causa es que nosotros preparamos todas las cosas que preparamos. ¿Ustedes creen que yo quiero hacer Scrooge, yo, Benjamín? ¿Ustedes creen que yo quiero cargar a toda la iglesia? ¿Y ustedes creen que yo quiero ir? O sea, al principio sí, viajar para mí era como, wow, puedo viajar. Ahora yo digo, ay, Señor, mi cuartito tan bonito, ¿no? Mi esposa que me cocina guisitos así hechos a mano, qué rico, ¿no? Eso me gusta, convivir con los hermanos de la iglesia. No es que yo estoy desesperado por ir a predicar el evangelio a otros lugares. A mí no me interesa en lo más mínimo. No me interesa hacer seminario bíblico ni CLF. ¿Qué necesidad de estar lidiando con el CLF? Y todas estas cosas no las hago porque yo las ame, sino Cristo las quiere, nos ama. Amén. Entonces el corazón de Cristo lo tengo en serio. Ay, Señor, yo podría salirme y decir de alguna manera, no, la iglesia de Guadalajara no participa, ¿no? Pero no es mi iglesia, no somos nuestros, somos del Señor. Y con ese corazón yo pienso, ¿y si no usamos todo lo que tenemos con todo el corazón para el evangelio, para qué lo vamos a usar? Para la carne nada más, ¿sí o no? De verdad, cuando tenemos que nos sobre, ¿para qué lo usamos? Y aunque no nos sobre, yo digo, hay tanta necesidad, tanta falta de dinero, tanta crisis económica, pero las cantinas y los bares están llenos. Entonces, ¿dónde está la necesidad? No es que la libertad sea tener todo lo que uno quiera. La libertad es no ser manipulado por los deseos para poder entregar mi vida y mis bienes a lo que realmente corresponden y a quien realmente nos compró y de quien realmente nosotros somos y le pertenecemos. Esa es la verdadera libertad, de poder elegir vivir una vida por la fe, por lo que realmente vale la pena y es glorioso, o una vida esclavizada a cosas que no tienen ningún significado y que solamente enriquecen y engordan a otro, que ni siquiera es a mí mismo. Solo mi ego se engorda, pero la realidad es que al final vivimos y trabajamos en este mundo para el mundo y es una miseria. Pero si vivimos y trabajamos para el evangelio, es la manera verdadera. ¿Cómo podríamos decir a los que les gusta la anarquía, la rebelión, no? La liberación es la verdadera rebelión y liberación contra este mundo, predicar el evangelio y vivir por él. El verdadero nadar contra corriente y no ser borregos de este mundo es vivir por el evangelio y compartirlo. Amén. Esa es la verdad. Espero que los hermanos no seamos como Elí, ni tampoco como alguno de sus hijos, sino como Samuel, el cual quisiera compartir un poquito de él, pero más en el culto de la tarde. Esta mañana, hasta aquí vamos a compartir, vamos a tener